La intención de la sesión de ahora es que revisemos rápidamente la guía de ejercicios que está asociada al tema de fórmulas. El tema de fórmulas fue publicado el día martes, ¿verdad? La intención es que para el día de ahora hayan revisado al menos rápidamente el material y hayan revisado la guía de ejercicio. Bueno. En la guía de ejercicios se plantean o se proponen muchos, creo que alrededor de 5 o 6 ejercicios para desarrollar. Así es que lo que voy a hacer es voy a explicar un par de ejercicios como a manera de orientación, a manera de que se comprenda cómo tienen que desarrollar los ejercicios y que posteriormente pues ustedes continúen la resolución de esta guía. En la guía de ejercicios de fórmulas comienza primero con un ejemplo. El ejemplo es el que tengo en pantalla en este momento, ¿verdad? No sé si va a solicitar ahí otro compañero la inclusión. Quiero ver. Admitir. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Se lo regaló a la flor. Bienvenida, Raquel. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos desarrollando, vamos a comenzar a desarrollar la guía de ejercicios que corresponde a fórmulas. Les mencionaba que vamos a comenzar primero con el ejercicio uno. Es un ejemplo, el de fórmulas. Tenemos estos datos. Tenemos los datos que corresponden a la nómina del periodo uno, a la nómina del periodo 2, al total mensual, a un aumento mensual propuesto y a un total mensual con aumento. Los datos que nos proporciona la guía de ejercicios son estos que yo estoy señalando ahora en color amarillo. Me solicita estos son los datos que me da, perdón. Y los espacios que yo tengo en blanco son básicamente los espacios que yo deberé de complementar, ¿verdad? Con el uso de fórmulas. Vamos a comenzar con la parte más sencilla que sería tratar de construir o tratar de encontrar el total mensual. Y para ello, lo que vamos a hacer es colocarnos en la celda donde queremos la primera fórmula o queremos el primer resultado. Y para ello vamos a comenzar primero analizando el ejercicio. Nos dice la columna 1 nómina periodo 1, la columna 2 nómina periodo 2. ¿A qué se refiere? Esto es como lo que nosotros en El Salvador lo entendemos como la primera quincena. La primera quincena 3.750, la segunda quincena 3.750. Eso corresponde a la fila de pago bruto. ¿Cómo voy a calcular el total mensual? Bueno, mi lógica me indica que el total mensual voy a encontrarlo sumando la quincena del periodo 1 con la quincena del periodo 2. Muy bien, eso ya lo comprendí. Ya le puedo indicar a Excel que lo haga. ¿Cómo le indico eso? Cada vez que voy a ingresar una fórmula en Excel, debo de comenzar con el signo igual. Si no comienzo con el signo igual, Excel no va a comprender que lo que viene es una fórmula. Ahora, esa se ha heredado de las primeras versiones de las hojas de cálculo, aunque hoy en día podemos comenzar con el signo más o con cualquier operador aritmético y va a comprender que de lo que vamos a ingresar es una fórmula. Pero vamos a seguir manteniendo pues esa criterio de uso del signo igual para comenzar a escribir una fórmula. Entonces ahí tengo el signo igual. Acá la ventaja de Excel es que yo no voy a digitar la cifra, lo que voy a digitar acá son las celdas, es decir, la referencia de las celdas. ¿En dónde está colocado la primera quincena?
correspondiente a los primeros 3.750. Está acá. Estoy señalando. Observen cómo Excel ha remarcado esa celda y no hemos tenido necesidad de digitar la celda B6. Automáticamente la agregó. Bueno, yo quiero sumarla. Pulso el signo más. La segunda quincena. Hago un clic. Y listo. Ya tenemos la primera fórmula construida. Para que Excel nos arroje un dato, vamos a pulsar la tecla Enter. Y ahí vemos que ya Excel ya me hizo el cálculo. ¿Cuál es la ventaja de estar trabajando con las referencias a celdas? Observemos acá. Observemos acá. La referencia a la celda, la ventaja que me da es que yo puedo cambiar el contenido de la celda y automáticamente Excel me va a modificar el resultado. Voy a pulsar Escape. Voy a pasar de 3.750 a 3.800, por ejemplo. Y en el momento que yo pulso la tecla Enter, ya Excel me hace el cálculo nuevamente. Voy a deshacer esta acción pulsando el botón de deshacer o Control Z, que es exactamente lo mismo. Y lo tenemos. Bueno, ya tenemos acá el primer dato. ¿Quiero ese mismo resultado? No, no quiero ese resultado. Quiero esa misma operación en las otras celdas. ¿Qué necesito hacer? Necesito copiar esta fórmula en este conjunto de celdas. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo podemos hacer de varias maneras. Primera de ellas, clic con el botón derecho del mouse. Selecciono la opción copiar y marco. Ahora, control V o la opción pegar en la esquina superior izquierda. Entonces yo ahí puedo elegir cualquiera de las opciones que yo necesite. Ups, perdón, aquí copié valores. Necesito copiar la fórmula. Ahí he copiado la fórmula. Bueno, aquí tenemos ya resuelto parcialmente nuestro problema. Vamos ahora con el total mensual con aumento. Total mensual con aumento. Bueno, aquí ya tengo el total mensual. Y en esta otra columna tengo el aumento propuesto. Debo de construir una nueva fórmula. En este caso, ¿quién va a ser mi total mensual con aumento? Primero analicemos el problema. Bueno, ya tengo el total mensual y ya tengo ahí propuesto el aumento mensual. Entonces, mi total mensual con aumento debería de ser la suma del total mensual con el aumento mensual propuesto. Como es una fórmula, voy a comenzar con signo igual. Selecciono nuevamente. Observen que yo selecciono con el mouse. Hago un clic sobre la celda que yo quiero incluir en mi fórmula. Luego un operador. En este caso, nuevamente el operador suma. Selecciono la siguiente celda. Ahí lo tenemos. Nuevamente pulsamos la tecla entrada y ya me aceptó la fórmula. Ahora necesito copiar esta fórmula. Ya en el caso anterior vimos como una de las tantas maneras para poder copiar. Otra forma para poder copiar es arrastrar. Y ya lo copiamos. Bueno, ya tenemos acá resuelta la segunda parte del problema. Ahora el pago neto. Resolvamos el pago neto. Bueno, cuando nosotros nos contrata alguna empresa, alguna institución y nos dice, bueno, su salario va a ser de $400, de $300, no es eso lo que realmente uno percibe o recibe a final de mes. ¿Por qué no se percibe eso? Ah, bueno, porque hay ciertas deducciones. ¿A qué le vamos a llamar deducciones? Ah, bueno, a los descuentos que nos hacen, descuentos de ley. Y eso es lo que se ve reflejado acá. Por ejemplo, me dice pago bruto 3.750 para esta quincena. Impuestos federales, seguro social, seguro de incapacidad, impuestos estatales. ¿Cómo voy a calcular entonces el pago neto de esta quincena? Esto es
por lo que me han contratado, pero estos son los descuentos de ley. ¿Cómo lo resuelvo? Fácil. A 3.750 le voy a restar los 525, le voy a restar los 281.25, le voy a restar los 37.50 y le voy a restar los $150. Comenzando a construir la fórmula. Signo igual. El pago bruto. Ahora comienzo a restarlo. La manera correcta de hacerlo es resto esta celda, resto esta celda, resto la siguiente y resto esta última. Y tenemos un resultado. Cuando estamos construyendo fórmulas, podría ser que no sea una única solución. Algunos de ustedes podrán decir, bueno, ¿alguna otra forma más sencilla? Sí, existe una forma más sencilla. Puedo hacer esto, selecciono el primer valor, no ha habido ningún cambio. Agrego el signo menos, puedo agregar un paréntesis y voy a sumar todos estos datos. 525 más los 281, observe que estoy agregando el operador suma, más 3750 más 150. Cierro y le doy enter. Estoy obteniendo exactamente lo mismo. Pero si observamos esta última, podemos ver que yo he sumado todos estos datos. Alguien me podrá decir, ajá, pero yo conozco que en Excel existe una función que se llama suma. ¿Puedo utilizarlo? Sí, sí puede utilizarlo. Comenzamos otra vez el proceso, no ha habido ningún cambio, selecciono B6 menos la función suma, si es que acaso usted ya conoce la función suma, podemos utilizarlo. Seleccionamos ese rango. Si ustedes leyeron ya las guías, pueden saber que cuando nosotros marcamos un conjunto de celda, eso lo vamos a conocer como rango. Bueno, y he marcado ese rango y me aparece la función suma señalando ese bloque de celdas. Pulso la tecla Enter y pueden observar que es exactamente el mismo caso. Pero si a alguien por ahí se le ocurre, bueno, si existe la función suma, ¿será que existe la función resta? No, lamentablemente no existe la función resta, por lo tanto, si nosotros queremos utilizar una función que no existe, nos va a dar un error. Bueno, voy a borrar esta información que no nos interesa. Eso lo hice para que ustedes vean que existen otras maneras u otras formas para resolver un mismo problema. Ahora, este mismo resultado, esta misma operación, tengo que hacerla para esta columna, para la columna total mensual, para la columna aumento mensual propuesto y para la columna total mensual con aumento. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no voy a construir la fórmula. ¿Por qué? Porque ya la hice. La intención de Excel es reducir nuestro esfuerzo. Así que voy a proceder a copiarla. Arrastro, como lo vimos hace un instante. Voy a repetir este proceso. Para arrastrarlo, no lo voy a arrastrar desde donde a mí se me antoje, sino que desde esta esquina. Aquí, no sé si logran ver ustedes en pantalla, pero hay un puntito cuadrado. Desde ese puntito cuadrado lo vamos a tomar. Y si ustedes observan, el puntero del mouse se convirtió de una punta de flecha a una cruz. Hago un clic y sin soltar comienzo a arrastrar. Y ahí hemos terminado nuestro primer ejercicio. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, licenciado, está claro. Ok, si hay preguntas. Saludos, Janet. Sí, la clase va a quedar grabada. Así es que no se preocupe si se perdió parte de la exposición o parte de la explicación del primer ejercicio. Todo va a quedar grabado.
y lo van a poder ver en cualquier instante. Raquel y Vanessa, ¿alguna pregunta? Bueno, licenciado. No, licenciada, hasta ahorita ninguna. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a revisar el ejercicio número 2 perdón, el ejercicio número 1 prácticamente de esa guía. Vamos a ver, ¿qué dice la guía de ejercicios? Bueno, voy a mostrar acá mi hoja de cálculo en Excel. ¿Qué es lo que vemos por acá? Dice venta de frutas del primer semestre. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos las frutas. Acá tenemos las frutas. Y acá tenemos una secuencia de meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y acá tenemos que en enero aparece un número 50 para la fresa. Para enero también tenemos 45 para el melocotón, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? En la guía de ejercicios, ahí aparece una serie de criterios para eh, para este problema. La intención es que nosotros debemos realizar un cuadro para realizar una previsión de ventas para todo un semestre. Entonces, esto que tenemos acá, estoy marcando, eso es la venta que se efectuó en el mes de enero. Ah, pero ¿qué pasa con los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio? No tengo datos. Pues el problema consiste en eso, tratar de saber o hacer el cálculo de cuánto es lo que se puede vender, se pudo haber vendido en febrero de cada una de esas frutas, cuánto en el mes de marzo para cada una de esas frutas, cuánto en abril para cada una de esas frutas, y así sucesivamente hasta terminar el semestre. Eso es lo que tenemos que hacer. Ajá, pero ¿qué me dice el, el problema? Bueno, el problema me dice, quizás lo voy a descargar, no sé si ustedes lo tienen por ahí. Acá lo tengo en pantalla y me dice lo siguiente. Para calcular en febrero, acá tenemos el criterio. Dice, las ventas de febrero son un 12% más que las de enero. Y así para cada uno de los meses correspondientes de ese semestre, me aparece un criterio. Y nosotros tenemos que jugar con los porcentajes de ventas del mes anterior para poder ir proyectando las ventas del mes que nosotros queremos encontrar. Bueno, ustedes dicen eso de 12%, 5%, 10%. Yo no entiendo qué es eso. Pues la verdad es bastante sencillo comprenderlo. Quizás me voy a centrar un poquito en eso para antes de que comencemos por acá. No perdamos de vista que para febrero me dice el problema que son un 12% más. Ok, vamos a ver cómo puedo ejemplificarlo. Cuando nosotros vamos a hacer alguna compra, este es un punto y aparte, y vamos a los establecimientos comerciales, vemos ahí ofertas o en su defecto podríamos ver como en el caso de algunos productos de la canasta básica o por algunos productos, perdón, de, de, de consumo que incrementan los precios. Entonces ahí eso se incrementa en términos porcentuales o se decrementa en términos porcentuales. Voy a dar un ejemplo de decremento. Usted va a algún centro comercial y ve un producto y el producto dice 12% de descuento. Ajá, ¿y qué es ese 12% de descuento? Tenemos que aprender a calcular esos porcentajes, ya que nosotros nos vamos a encontrar con frecuencia
con ese tipo de situaciones. Si un producto cuesta $100, lo voy a hacer acá en pantalla, el precio del producto, y tiene un porcentaje de, de descuento del 10%, por ejemplo, ¿cuánto es lo que me están descontando? ¿Y cuánto es lo que yo voy a pagar por el producto? ¿Cuánto es lo que yo voy a pagar por ese producto? Bueno, como esta cifra es sencilla, 100, creo que lo podemos calcular así rápidamente. Bueno, vale $100 ese producto, el 10% de descuento son $10. Así lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Y cuánto voy a pagar yo por el producto? $90. Ahí no estoy haciendo uso de fórmulas, todo lo hice mentalmente. Pero ¿qué sucede si el producto cuesta 150 dólares? ¿Cuánto es lo que me van a descontar? ¿De cuánto es ese descuento realmente? Lo vamos a hacer de una manera bien sencilla. Para poder calcularlo, lo que nosotros tenemos que hacer es una multiplicación. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Bueno, voy a multiplicar este valor que está contenido en la celda B18, lo voy a multiplicar por 10%. Pero el 10%, ¿cómo yo lo expreso? Puedo expresarlo de esta manera: 10 con el símbolo de porcentaje, o puedo hacer 10 sobre 100, que es exactamente lo mismo, y ahí voy a encontrarlo. O si ya lo hice mentalmente, 10 entre 100, es 0.1. Tres maneras de hacer exactamente lo mismo. Le doy enter. Ahí tengo. Bueno, el 10% de 150 son $15. Quiere decir que el precio del producto va a ser los 150 menos el 15%. Necesito retroalimentación. ¿Se ha comprendido esa parte? Sí, licenciado, yo pensé que solo se podía hacer por el porcentaje. Ok, muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Ese concepto es el que vamos a aplicar ahora en todo este ejercicio. Lo hice nada más con la opción de descuento, pero igual nosotros podemos hacerlo como en un incremento. Acá, para el primer caso, supónganse que ese 10% es un 10% de incremento. Ya no tendríamos que estar pagando 90, sino que 110, ¿verdad? Los 100 más los 10. Y lo mismo va a ocurrir en este caso. Voy a borrarlo ya que aquí sí habíamos aplicado fórmula. Quiero un incremento del 10%. Elijo el precio del producto más el incremento. Ahí lo tenemos. Bueno, siguiendo con este mismo ejemplo. Ustedes observan, para construir la fórmula he utilizado dos celdas. La voy a hacer en una única celda. Vamos a ver. Estos mismos porcentajes, 150, le quiero incrementar el 10%, como voy a hacer. Igual, este dato, que son los 150, más el incremento. ¿Cuánto es el incremento? Nosotros ya sabemos que es 15 porque lo tengo ya calculado en la celda C18. Pero si no lo tengo calculado, ¿cómo lo hago? Sencillo, yo ya sé que para calcular esa cifra de 15, yo lo que hice fue seleccionar la celda y multiplicarla por el 10%. Y tengo exactamente la misma cifra. En una sola celda estoy haciendo el cálculo
del incremento del producto. El producto tenía un valor de $150 y se incrementó en un 10%. Entonces pueden ver que hago referencia a la celda donde está el precio del producto y a ese valor le voy a incrementar el 10% de su precio. Y ahí lo tenemos. Vámonos ahora a nuestro problema. Vamos a calcular el mes de febrero, recordando, voy a mostrarles acá la guía. En la guía nos dice que las ventas de febrero son un 12% más que las ventas de enero. Aquí está la clave. 12% más. Siguiendo esta convención, digámoslo así. ¿Cómo lo vamos a calcular? Yo sé que en enero se vendieron 50 kilos de fruta, pero en febrero se incrementó la venta, se incrementó en un 12% más. Siguiendo la misma dinámica, los 50 kilos que se vendieron en enero, más el 12% de la fruta que se vendió, perdón, aquí es 12%, el 12% que se vendió en febrero. Ok, ahí tenemos ya la primera cifra. Y esa es ya nuestra solución para el mes de febrero. ¿Cómo hacemos ahora? Lo copiamos. Hemos visto dos maneras de hacerlo. La primera fue con clic botón derecho copiar, luego hemos trabajado con la opción pegar. La siguiente ha sido arrastrar y veamos esta tercera. Me ubico siempre en ese puntito que tiene una forma geométrica cuadrada, hago un doble clic y me complementa la fórmula. Pregunto, ¿se ha comprendido? Sí, se ha comprendido. Yo tenía una duda. No Veamos. necesariamente se tienen que poner paréntesis para iniciar la fórmula. Muy buena pregunta. La verdad, no. ¿Cuándo vamos a necesitar hacer uso de paréntesis? Únicamente cuando haya muchos operadores que son de diferente nivel jerárquico. En la sesión, en una de las sesiones, les coloqué por ahí la jerarquía de las operaciones. En la jerarquía de las operaciones hemos visto que si son del mismo nivel jerárquico, Excel lo opera igual. Por ejemplo, si tengo una fórmula en donde solo vayan sumas y restas, tienen el mismo nivel jerárquico entre sí, y entonces ahí no hay ningún problema. Si tenemos multiplicaciones, divisiones, entre ellos es el mismo nivel jerárquico, no hay ningún problema. Pero si nosotros queremos hacer un juego totalmente diferente, por ejemplo, necesito que sume dos cifras y esas dos cifras, el resultado de esas dos cifras, obligatoriamente sea multiplicado por un valor, entonces sí, veamos este caso. Tengo 4 por acá, tengo 6, tengo 6 y tengo 5. Quiero que la suma de estos dos valores que estoy señalando sea multiplicada por 5. Aquí sí obligatoriamente tengo que hacer uso del paréntesis. Los paréntesis lo que hacen es quebrantar esa jerarquía de operaciones. Igual, paréntesis, este valor más este valor, ahora lo voy a multiplicar, cierro paréntesis, ahora lo voy a multiplicar por 5. En este caso, sí. Si no uso paréntesis, ¿qué va a ocurrir? Ups, vamos a ver. Por 5. Si observamos acá en la fórmula,
Tenemos F17 más G17 por H17. Según la jerarquía de las operaciones, estaría resolviendo nada más, o estaría resolviendo en primera instancia, G17 por H17. ¿Quién es G17? 6. ¿Quién es H17? 5. 6 por 5, 30. 30 más 4, 34. Y es lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los paréntesis se deben de usar cuando nosotros queremos romper la jerarquía. En este caso no fue necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que según el nivel, la jerarquía de las operaciones, el ser lo primero que va a resolver son las multiplicaciones. Y por último va a resolver la suma. Si yo aquí agrego el paréntesis, no hay error, no hay problema, solo es redundancia de caracteres, pero no me afecta en nada mi operación. Ahí está. Con paréntesis, sin paréntesis. Y no hay ningún cambio. Ningún cambio. Salvo que el paréntesis se lo coloque en el punto donde no le corresponde. Si el paréntesis lo hubiera colocado, voy a borrar esto acá. Borro este otro paréntesis. Si el paréntesis por error lo ubico en este punto, me estaría sumando B5 dos veces y el resultado lo multiplicaría por 12. Enter. Y es totalmente diferente a lo que nosotros queremos. No sé si me di a comprender. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Muy bien, vamos ahora para el mes de marzo. Para el mes de marzo, me dice que las ventas de marzo fueron el 5% menos. Menos. Ven, en el caso de febrero hubo un incremento. En el caso de... Perdón. Sí, en el caso de febrero hubo un incremento de ventas. Para el caso de marzo hay un decremento. 5% menos. Voy a resolverlo. Vamos a ver. 5% menos habíamos dicho, ¿verdad? De las ventas del mes anterior. Muy bien, en febrero se vendieron 56 kilos. Pero ha habido un decremento. Colocamos el signo menos. ¿El decremento de cuánto ha sido? Del 5%. Lo que se vendió en febrero por el 5%. Y ahí ya resolvimos ese problema. Le damos enter. Y ahora copiamos. Ahí lo tenemos. ¿Fue comprensible? Sí. Sí, ok. Seguimos ahora con el mes de abril, mayo y junio. Si ustedes ven en esta guía, ya una vez resuelto el literal A y el literal B, ya pueden ustedes tranquilamente resolver el literal C, ya que la dinámica de trabajo es la misma, la lógica de trabajo es la misma. Hay incrementos, como en este caso. En abril fue un 10% más que las de marzo. En mayo hubo un decremento del 5% y en junio hubo un incremento. Así es que considero que con esta orientación que les acabo de dar en el ejercicio 2, en el ejercicio 1 realmente de la guía, ustedes ya pueden resolverlo ustedes solitos. Paso al siguiente ejercicio. Pregunto o hay preguntas. No hay preguntas.
Pasamos al siguiente ejercicio entonces. Seguimos. En la guía de ejercicios tenemos este otro problema. Una nueva hoja de ejercicio y vamos a crear obviamente esa tablita y vamos a completar esa tabla. Esa tabla se mira compleja, pero la verdad es bien sencilla. Lo primero que nosotros debemos de hacer en todo problema es tratar de comprender qué es lo que nos están solicitando para no trabajar de más o no trabajar de una forma no adecuada. Dicen las temperaturas para la semana del 22 al 28 de diciembre de 2012 para la ciudad de Washington. Ustedes se han fijado que también aquí en los noticieros ya nos dicen cuáles son las temperaturas, cuáles van a ser las temperaturas de la semana, ¿verdad? Nos dicen, el día lunes estará nublado, medio nublado, con una temperatura máxima de tanto, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que nos están presentando en esta tabla. En la primera columna nos están mostrando los días de la semana, de domingo a sábado, con las temperaturas máximas, mínimas. En esa ciudad es bastante frío, ¿verdad? Entonces tenemos una temperatura máxima de 7 grados para el día domingo, pero para el mismo día domingo tienen una tabla de menos 1 grado, que es la temperatura mínima. Que podemos observar la temperatura máxima y la temperatura mínima. Bueno, pero ¿qué es lo que nos piden? Primero nos piden el promedio de temperaturas por día. ¿Cuál es el promedio? Nosotros como docentes, y ustedes como futuros docentes también, y como estudiantes también, creo que es bastante común utilizar el término promedio. Ustedes dicen, ojalá que esta nota la promedie con tal actividad del profesor, ¿verdad? De esa manera vamos a salir mejor evaluados. ¿Qué es el promedio? Recordando el curso de estadística que en algún momento ustedes lo llevaron en bachillerato, promedio es la semisuma de dos valores, o promedio, vamos a entenderlo como la suma de todos los datos divididos entre el total de ellos. ¿Cuáles serían la suma de estos datos? Sería la suma de 7 más menos 1, dividido entre ¿cuánto? 2. ¿Por qué 2? Porque este es un dato y este es otro dato. Si fueran 3 datos, lo dividiremos entre 3. En este caso son 2. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a calcular el promedio para el día domingo y de igual manera para los demás días de la semana. Vámonos a Excel y tratemos de resolver ese ejercicio. Voy a agregar acá. Aquí es promedio, no lo... Vamos a ver. Promedio en grados Celsius. Aquí hay un... Estoy limpiando acá. Estamos en vivo. Así es que esto tenía que ocurrir. Ok. Tenemos acá ya la misma tabla que tenemos en la guía de ejercicio. Vamos a calcular el promedio. Siguiendo la misma lógica de trabajo de Excel, vamos a comenzar con el signo igual. Y aquí sí será necesario utilizar paréntesis. ¿Por qué? Porque yo quiero sumar estos dos datos y luego dividirlos entre 2. Si no encierro entre paréntesis estos datos, me va a dividir únicamente el último valor entre 2. Veamos. Mentalmente, 7 más menos 1, ¿cuánto es? 7 menos 1, 6. Dividido entre 2, 3. Ese sería el resultado que debería de dar. Si yo únicamente hago esto, de 4 más la temperatura mínima dividida entre 2,
Excel nada más me va a dividir el contenido de la celda C4 entre 2 y luego lo va a sumar con B4. Vean, el resultado dio 6.5 y nosotros esperábamos una cifra de 3. ¿Cómo resolvemos esto? Sencillo, haciendo uso de la agrupación de términos con los paréntesis. Doy Enter y ya está. Doble clic. Y ya tenemos ahí nuestro promedio en grados Celsius. ¿Pregunta? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces. Vamos a la segunda parte del ejercicio. Aquí ya calculamos el promedio. Lo muestro ahorita en pantalla. Acá está. Y calculamos el promedio en grados centígrados. Ah, pero me están pidiendo la temperatura en grado. Temperatura máxima en grados Fahrenheit. Aquí no se ve, en grados Fahrenheit. La temperatura mínima en grados Fahrenheit. Y el promedio en grados Fahrenheit. Ajá, pero nosotros hemos trabajado acá en grados Celsius, grados Celsius y grados Celsius. Y todos nos lo dan en grados Celsius, inclusive los noticieros salvadoreños la información lo dan en grados Celsius o centígrados. Bueno, acá nos está pidiendo ahora el grado Fahrenheit. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso tenemos que hacer uso de una fórmula que me permita hacer el cambio de grados Celsius a Fahrenheit. Pero eso lo tenemos en la siguiente página. Antes de que ustedes se preocupen y digan, bueno, y en un examen, ¿cómo voy a hacer para cambiar de grado Celsius a grado Fahrenheit? O si necesito hacer algún otro cambio, por ejemplo, a grados Kelvin, ¿usted nos va a dar la fórmula? La respuesta es sí. Yo ya les voy a dar la fórmula para que ustedes la reconstruyan en Excel, ¿verdad? Bueno, leamos esta fórmula. La fórmula me dice, bueno, para construir o para hacer grados Fahrenheit, yo necesito obviamente los grados centígrados y la fórmula me dice 9, aquí lo señalo, 9 entre 5 por los grados Celsius más 32. Entonces en mi fórmula debo de incluir una división, 9 entre 5, que es una constante, por los grados Celsius más 32. Necesito paréntesis. Veamos, voy a quebrantar la jerarquía de operaciones. Voy a necesitar sumas, multiplicaciones, divisiones. ¿Necesito quebrantarla? No. Yo voy a hacer 9 entre 5 multiplicado por grados Celsius. Y lo voy a sumar con 32. Bueno, es lo que vamos a hacer. Nos vamos para Excel. Y voy a comenzar. Temperatura máxima en grados Fahrenheit. Máxima con máxima. Estos datos, 7, 20, 18, 19, 20, 12 y 8, son los que voy a utilizar para calcular la máxima en grados Fahrenheit. Vamos por partes. Igual. La fórmula dice 9 quintos o 9 entre 5. 9 entre 5 por los grados Celsius más 32. Pues fíjense que contarles que cuando ya nos dan la fórmula es mucho más sencillo aplicar la fórmula que construirla tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior nosotros tuvimos que seguir la lógica y construir nuestra fórmula. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos sustituyendo únicamente algunos datos, algunos valores. Me lo voy a llevar para Excel para que veamos alguna comparación que creo que les va a servir en la resolución de ejercicios más adelante. Voy a copiar esta fórmula y me la voy a llevar para Excel. Aquí la voy a pegar.
Ya la tengo. Y hagamos una comparación. 9 entre 5 asterisco B4. 9 entre 5, veamos acá la fórmula. 9 entre 5, B4 en mi fórmula es los grados Celsius. El operador más se incluye y la cifra de 32. Vea que yo copié el 9 entre 5 por, y lo único que hice fue sustituir esta variable por la celda que le corresponde. Únicamente. Entonces, cuando nosotros ya nos dan una fórmula, es mucho más sencillo que construirla. Ahora, solo copio. Para la temperatura mínima, vuelvo a usar esta fórmula basándome en los promedios, perdón, basándome en la temperatura mínima en grados Celsius. Veamos, signo igual, 9 entre 5, estoy copiando la fórmula por, en lugar del C, grados Celsius, voy a usar mis grados Celsius, en este caso es la mínima, más, que este mismo operador que tengo acá. Me dio error porque señalé esa celda. Más 32. Y esta. Ahora lo que hago es copiarla. Promedio en grados Fahrenheit. Ya no lo necesito. Promedio en grados Fahrenheit. Yo sé que para calcular el promedio debo de sumar los datos y dividirlo entre el total de datos. En este caso tengo dos datos, así que los voy a sumar. Recordando que para este caso voy a utilizar paréntesis y lo divido entre 2. Enter y ya lo tenemos. Doble clic. Y acá tenemos ya la solución a este ejercicio. ¿Preguntas o comentarios? Todo está muy comprensible. Ok, muy bien. Mi intención era mostrarles o darles una inducción de alrededor de unos 40 minutos para que ustedes continuaran desarrollando la guía. Por mi parte, pues me quedo hasta acá. Recuerden, la intención es que orientarlos de mejor manera para que ustedes desarrollen los ejercicios en su casa, ¿verdad? ¿Algún comentario? Recuerden que esta grabación, recuerden que este video va a quedar totalmente grabado, no va a ser editado como el caso anterior. El caso anterior lo edité porque son cápsulas que yo quiero que ustedes las revisen, ¿verdad? Y que ustedes las trabajen más detenidamente. Porque les pueden ayudar en su desarrollo de actividades. Para este periodo, que quién sabe si se extienda otros 15 días más o, ¿verdad? Aparte de lo que ya han establecido recién. ¿Usted tiene dudas en el ejercicio 4? Vamos a poner el ejercicio 4. Ok, el de las computadoras. ¿Cuál es su duda? ¿Hago una explicación general si gusta? Es este. Es este. Voy a hacer una explicación general. Fíjense que este ejercicio, al igual que en el caso anterior, como que nos parece muy impactante por todos esos datos que quieren que nosotros rellenemos única y exclusivamente con los datos mostrados o presentados en la columna B. Es sumamente sencillo. Solo hay que tomar en cuenta algunos datos básicos, como por ejemplo, cuál es la tasa de porcentaje que tiene actualmente el IVA en nuestro país. Actualmente la tasa es del 13%. Veamos por partes. $200 cuesta nada más el CPU.
y me están solicitando el IVA en dólares. Pero el IVA, ya hemos dicho, lo voy a escribir acá para que no se nos olvide. El IVA ya hemos dicho que vale 13%. Ese es texto. Este es texto, no es cálculo todavía. Al igual que en el caso en donde nosotros hacemos uso de los porcentajes para poder encontrar la respuesta, así lo vamos a hacer acá también. Igual, el precio del CPU por el 13%. 13%. Y ahí tenemos ya la cifra. Ah, bueno, el CPU cuesta $200, el IVA vale $26. Y ahora, ¿cuánto debo de pagar yo por ese producto realmente cuando voy a adquirirlo? Voy a pagar el precio del producto más el IVA. Precio del producto más el IVA. Si nosotros somos un poco más observadores cuando vamos a comprar algún producto, nos dice precio no incluye IVA o precio sí incluye IVA. Si el producto no incluye IVA, entonces nosotros tenemos que multiplicarlo por el 13% y sabemos que va a tener ese incremento. Y es lo que ocurrió acá. Bueno, seguimos. El IVA en colones. Aquí tengo el IVA en dólares, pero el IVA en colones. ¿A cómo estaba la tasa a cómo quedó congelada la tasa de cambio de los colones a dólares? Por $1, vamos a ver acá. Por $1, ¿cuántos colones nos pagan o nos darían en caso de existir todavía? ¿Se recuerdan? ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe ahí en pantalla? ¿Quién lo escribe? No, la verdad que yo desconozco el dato. Ok, ustedes conocen el dato. ¿Alguien que lo conozca? 845, 875. Es correcto, Janet. 875. Entonces, por $1 son 875 de Colón. Si tengo $2, yo tendría casi 17 y fracción, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar para encontrar cuántos colones son los que yo tendría que pagar por ese IVA. Pero ya tenemos aquí la tasa. Voy a marcar. Y entonces lo único que nosotros debemos hacer es, ya tengo $26. Eso es lo que me toca pagar. Pero en colones, ¿cuánto es? Ah, bueno, esos 26 los voy a multiplicar por 8,75, que es el tipo de cambio. Y listo, ya tenemos ahí cuánto nos tocaba pagar en nuestra extinta moneda, 227 colones. Aquí habíamos dejado una casilla vacía, una casilla en blanco, total en colones. Ah, pero ya tengo el total en dólares. El total en colones, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, ya tengo acá los dólares. Ya sé que por cada dólar me dan 8 colones con 75 centavos. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que en este caso. Veamos. Sin igual. Total en dólares por los 8,75. Enter. Y ahí tenemos a cuánto equivale el precio del CPU en nuestra extinta moneda. Bueno, pero por aquí hay más datos. Me dice precio al público en dólares, precio al público en colones. Fíjense que esta tabla de datos que tenemos acá, hipotéticamente, quien quien la está llenando es como un vendedor. Supóngase que ustedes tienen una empresita de venta de partes de computadora y ustedes están comprando todos esos productos
en este precio con este IVA. En total, ustedes pagan esto. Pero como ustedes son una empresita que vende a partes de computadora, ustedes tienen que vendérselo a la gente. Y obviamente que a la gente no se lo van a dar en $226. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan ganar. Ustedes no se lo van a vender en la moneda equivalente que es de 1977 colones, ¿no? Porque ustedes necesitan ganar. En el problema le dice, dice a la columna G, voy a mostrarlas acá mejor. A la columna G y H, que son estas, la columna G y H le va a agregar el 10% de utilidades, o lo que podríamos entender mejor como ganancias, 10% de las ganancias. Otra vez aparece el porcentaje, ¿verdad? Vean qué importante es comprender muy bien el ejercicio este de porcentaje, ya que muchos de los ejercicios que vamos a ir realizando tienen que ver con los porcentajes. Vamos por partes. Precio público en dólares. Aquí tengo el total en dólares. Es este. Me dice que le voy a incrementar ¿en cuánto? En un 10%. Señalo por el 10%. Y ya lo arreglamos. Ups, perdón, el precio al público. Ese es nada más el 10% de 226. Lo voy a borrar para que comprendamos mejor. Igual, el precio del producto, que son los $226 más el 10% de él. Quiere decir que si yo tengo esa empresita de venta de partes de computadoras, el CPU yo lo compro en $226, pero lo voy a vender en $248.60. Y aquí vuelvo a hacer la conversión para este caso, precio al público en colones. Yo ya sé que el tipo de cambio está a ¿cuánto? Exacto, a 8.75. Entonces lo voy a multiplicar por 8.75. Y ya tengo el precio de ese CPU para venta al público. Ahí tenemos ya resuelto todo nuestro ejercicio. ¿Por qué ya lo tenemos resuelto? Bueno, porque ya tenemos las fórmulas en cada una de las celdas y ya aprendimos que yo puedo copiar de esta manera y asunto arreglado.